Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a continuar con las siguientes partes de nuestro amigurumi. Asimismo, recuerden, si aún no se suscriben, te invito a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube. Asimismo, también me puedes seguir en mis redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentras como Amigurumi Yaori. Vamos a realizar las zapatillas en color blanco, en el cual vamos a realizar un anillo mágico. 8 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, una vez que realizo mis 8 puntos en este anillo mágico, en la fila número 2 vamos a realizar 8 aumentos, es decir que estaríamos culminando con 16 puntos bajos, ya que vamos a realizar un aumento en cada punto. Ahora vamos a continuar con la fila número 3, y en la fila número 3 vamos a realizar la secuencia de un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Esta secuencia de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir por 8 veces. Hemos culminado la fila número 3 con 24 puntos bajos. He culminado la fila número 4 y en esta fila estoy culminando con 32 puntos bajos, ya que he realizado la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento por 8 veces, y estoy culminando con 32 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la fila número 5, y en la fila número 5 solamente tejemos una hebra, en el cual se va a tejer solamente los 32 puntos bajos. Y hablamos de la hebra de atrás, la de adelante va a quedar libre. Muy bien, ya me encuentro en la fila número 5, que he realizado solo una hebra a los 32 puntos bajos. Ahora voy a tejer la fila número 6 y la fila número 7, solamente los 32 puntos, y ahora sí voy a tejer las 2 hebras. Entonces voy a realizar en este momento que hablaríamos estas 2 filas. Muy bien, nos encontramos ya en la fila número 7, ahora vamos a ir por la fila número 8, y en la fila número 8 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a realizar 10 puntos bajos, aquí vamos a colocar lo que es un marcador de diferente color. Ustedes pueden elegir el marcador de su preferencia, y yo voy a colocar a continuación un marcador de diferente color. Vamos a colocar este marcador, en el cual vamos a realizar 10 puntos bajos en la fila número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. He realizado 10 puntos bajos. Ahora voy a realizar 7 disminuciones seguidas. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya he realizado mis 7 disminuciones, y ahora voy a tejer los puntos que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora voy a realizar en esta fila, estoy culminando con
25 puntos bajos. Muy bien, ahora cruzamos marcador, nos estamos quedando con 25 puntos bajos, vamos por la fila número 9 y en esta fila voy a realizar la siguiente secuencia. Iniciamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí he realizado 8 puntos bajos en la fila número 9. Ahora voy a hacer 5 disminuciones seguidas. Acá tengo una disminución. Acá voy por la segunda. La tercera disminución. Cuarta. Quinta disminución. Y ahora voy a tejer solamente los puntos que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la fila número 9 hemos realizado 8 puntos bajos, 5 disminuciones y 7 puntos bajos. En total me estoy quedando con 20 puntos bajos. Ahora vamos por la fila número 10 y en la fila número 10 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí cuento con mis 8 puntos bajos y ahora vamos a realizar 2 disminuciones. Entonces aquí tengo una disminución y acá vamos por la segunda disminución. Ahí cuento con las 2 disminuciones y luego voy a realizar los puntos que me quedan, que hablaríamos de 8 puntos bajos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en esta fila número 10 me estoy quedando con 18 puntos bajos. Ahora, lo que vamos a realizar es relleno. Y ahora vamos a realizar un cambio de color. Ustedes pueden optar por el color de su preferencia. Este es como un azul marino. Y es del mismo grosor también. Y ahora vamos a hacer en esta fila, que hablamos de la fila número 11, vamos a hacer un cambio de color al color azul marino en la fila número 11, pero para ello solamente vamos a tejer una sola hebra, que hablamos de esta hebra de la parte de adentro. Así es. Entonces, y vamos a tejer solamente los puntos que nos quedan, que hablamos de los 18 puntos. Y los vamos a tejer los 18 puntos. Así lo vamos a ir tejiendo toda la fila con una sola hebra. Y luego, ya si desean este color, pueden ir cortando. Culminamos esta fila y vamos a ingresar más relleno para ir dando forma
a la zapatilla de nuestro amigurumi. Tratamos de ingresarlo y darle forma. Así es como vamos en la fila número 11. Ahora vamos a tejer la fila 12, 13, 14, 15, los 18 puntos bajos. Entonces vamos a tejer con el mismo color estas filas, solamente los 18 puntos bajos. Así que vamos a tejer de corrido. Y nos encontramos en la fila número 15. Ahora vamos a realizar la fila número 16, en el cual vamos a realizar con puntos deslizados y vamos a hacer un cambio de color, en el cual vamos a tejer con el color blanco y vamos a tejer toda la fila con puntos deslizados, los 18 puntos bajos. Así que en este momento estamos que lo realizamos con el color blanco. Una vez culminado la fila número 16, ahora vamos a tejer la fila número 17. Vamos a tomar solamente la hebra de atrás y vamos a tejer esta fila número 17, los 18 puntos bajos. Y vamos a tejer toda la fila, los 18 puntos bajos. Y ya hemos culminado con esta fila. En el último puntito vamos a cambiar de color, que hablaríamos, vamos a pasar a la siguiente fila y vamos a cambiar el color para el color de las piernitas, en el cual vamos a realizar en este momento la fila número 18. Se va a tejer de la siguiente manera. Realizamos igual forma el cambio de color, solo con puntos deslizados. Los 18 puntos lo hacemos esta fila número 18 con puntos deslizados. Ahora vamos a tejer con el mismo color, con este mismo color, la fila número 19, 20 y 21. Vamos a tejer 3 filas en este momento con el mismo color. Continuamos. Yo me encuentro en la fila número 21 y recuerden que en el caso ustedes deseen pueden ir ingresando el relleno conforme van tejiendo. Entonces ahora vamos a ir por la fila número 22. Recuerden que en el último puntito realizamos el cambio de color, y el cambio del color vamos a realizarlo al siguiente color, que hablaríamos que ya sería el color del short. Entonces en la fila número 22 vamos a realizar la siguiente secuencia. Vamos a cambiar el color y vamos a realizar de igual forma toda esta fila. Vamos a tejerlo con puntos deslizados, toda la fila. Entonces aquí, como estamos haciendo el cambio de color, jalamos para la parte de atrás y ahora sí vamos a hacer toda esta fila con puntos deslizados. Muy bien, hemos culminado. Ahora vamos por la fila número 23 y en esta fila vamos a tejer con puntos bajos. Vamos a iniciar con un aumento. Iniciamos con un aumento y luego tejemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y procedemos con el aumento. Y luego tejemos los puntos que nos quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta fila número 23 estaríamos hablando que estaríamos contando con 20 puntos bajos en la fila número 23. Ahora vamos a tejer desde la fila número 24 hasta la fila número 28 los 20 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado y estaríamos cortando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a realizar otra piernita de la misma forma. Recuerden ir ingresando lo que es el relleno conforme vamos avanzando el tejido, y vamos a hacer otra piernita de la misma forma para poder unir al cuerpo. Entonces, por el momento, mientras realizamos la otra piernita, le voy dejando el paso a paso de los bracitos. Y vamos a realizar con este color piel los bracitos y realizamos de la siguiente forma. Vamos a realizar un anillo mágico en el cual vamos a ingresar 5 puntos bajos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos el anillo mágico. En la fila número 2 vamos a realizar 5 aumentos, que en total vamos a obtener 10 puntos bajos. Ahí lo tenemos. Dos, 4, 6, 8, 10. Muy bien, ahora tengo 10 puntos bajos en la fila número 2. Luego vamos a tejer desde la fila número 3 hasta la fila número 16. Tejemos solamente los 10 puntos bajos hasta la fila número 16. Así que nos vemos apenas nos encontremos en la fila número 16. Muy bien, ya nos encontramos en la fila número 16. Ahora vamos a realizar el cambio de color, en el cual vamos a tejerlo por este medio y vamos a tejer esta hebra con puntos deslizados. ¿Qué quiere decir? Que la fila número 17 lo vamos a tejer solamente con puntos deslizados. Así que vamos realizando en este momento. Y ahora vamos por la fila número 18. En la fila número 18 vamos a tejer solamente puntos bajos, que hablamos los 10 puntos bajos. Se teje solamente la hebra de atrás. Damos el hilo. Y ahora vamos a tejer 4 filas más, quiere decir que vamos a tejer 19, 20, 21 y 22. Hasta la fila número 22 vamos a tejerlo solamente los 10 puntos bajos. Muy bien, ahora estamos en la fila número 22. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar este bracito y lo cerramos con un punto deslizado. Y cortamos, vamos a cortar pequeño porque este bracito lo vamos a unir al cuerpo, y así es como vamos avanzando con la parte del bracito y tenemos la piernita. Así que vamos a hacer otra pierna más y otro bracito para poder unir todo el cuerpo.
Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo tutorial. No olvides de dejarme tu like, tu comentario en el caso te guste el proyecto que venimos realizando. Asimismo, de igual forma, nos motivas para poder seguir facilitándote más proyectos para tu emprendimiento. Así que nos vemos en un próximo tutorial.